Lo llaman el laxante natural casero, pero lo que nadie te cuenta es todo lo que pasa en tu cuerpo cuando lo comes todos los días. Porque sí, ayudan al intestino, pero también pueden afectar tu azúcar en sangre, tiene efecto en tus huesos e incluso pueden generar efectos que muchas personas no esperan. Y acá aparece una pregunta clave. Si son dulces, ¿una persona con diabetes puede comerlas o debería evitarlas? Y todavía lo más importante, ¿todos podemos consumirlas o existen personas que deberían tener cuidado? Porque aunque sean naturales, no son para todos y hay situaciones en las que pueden jugarte en contra. Estamos hablando de las ciruelas pasas. En este video te voy a contar sus beneficios reales, cuántas comer por día sin subir de peso, cómo usarlas correctamente si tenés estreñimiento y te voy a contar una receta muy práctica de prepararla para potenciar su efecto. Y también, como te decía hoy, en qué casos conviene limitarlas o directamente no consumirlas. Porque lo curioso es esto, hay personas que empiezan a comer ciruelas pasas para mejorar su digestión y terminan con hinchazón, gases o incluso diarrea sin entender el porqué. Y otras que usándolas bien logran un efecto completamente distinto. Acá en mi país le decimos ciruelas pasas. Quiero que me dejes en comentario cómo le dicen en el tuyo. Así yo también aprendo de ustedes. Para entender bien hay que ver qué tienen las ciruelas, porque mucha gente cree que es solamente fibra, pero la verdad es que tiene una combinación de fibra soluble, fibra insoluble, sorbitol y compuestos antioxidantes que hacen que actúen en distintos niveles del cuerpo al mismo tiempo. Y eso es justamente lo que explica por qué en algunas personas funciona espectacular y en otras genera molestias. Empecemos por el intestino, que es el efecto más conocido. Las ciruelas pasas aumentan el volumen de las heces, hace que la materia fecal se vuelva más grande, gracias a la fibra. Además, el sorbitol, que es un tipo de azúcar que no se absorbe completamente, atrae agua hacia el intestino y eso facilita la evacuación. Por eso muchas veces funcionan mejor que varios laxantes naturales. Pero ese mismo mecanismo, cuando te pasas en dosis, empieza a generar problemas. Mucha gente siente distensión, gases e incluso diarreas. Y ahí es cuando la persona dice, esto no es para mí. Cuando en realidad el problema no es el alimento, sino la cantidad y la forma en que la estás consumiendo. Entonces, acá viene una pregunta importante porque muchos dicen, bueno, si me va a generar distensión, gases o diarrea, entonces ¿cómo la consumo para que no me suceda esto? Y la clave, como te decía hoy, no las dejes de comer, es cómo empezás a consumirlas. Si tu intestino no está acostumbrado a la fibra o al sorbitol, pasar de 0 a muchas ciruelas de un día para otro es casi garantía de malestar. Por eso lo ideal es empezar con 1 o 2 por día, preferentemente después de una comida y darle unos días al cuerpo para que se adapte. A medida que tu intestino se acostumbra, recién ahí puedes subir a 3 o 4 si lo necesitas, pero muchas veces no hace falta más que 4 ciruelas al día. Enseguida te cuento la dosis perfecta. Otro detalle importante es no comerlas solas en grandes cantidades, porque ahí viene el efecto más brusco. En cambio, si las combinas con otro alimento, como por ejemplo yogur natural, un puñado de frutos secos, el impacto es más progresivo y mejor tolerado. También ayuda mucho que las acompañes con buena hidratación durante el día, porque la fibra necesita agua para funcionar bien y algo que nadie o casi nadie tiene en cuenta es el horario. Muchas personas las consumen de noche pensando que les va a ayudar, pero en algunos casos eso puede generar movimiento intestinal o gases durante el descanso. Por eso suele ser mejor consumirlas durante el día y ver cómo responde tu cuerpo. Y si querés potenciar aún más el efecto, hay una forma muy práctica de consumirlas, sobre todo si venís con estreñimiento. En vez de comerlas solas, como hacía mi abuela, que le dejaba en agua y las consumía solas, podés hacer esta preparación simple. Agregas 2 o 4 ciruelas pasas, las dejas en remojo en medio vaso de agua durante la noche y al día siguiente usás esa misma agua y la licuás. Eso ya de por sí tiene un efecto bastante potente porque el agua se carga con parte del sorbitol y los compuestos solubles. Si querés hacerlo más completo podés agregarle un poco de yogur como te decía hoy o semillas como chía o lino que aportan más fibra y mejoran más todavía el tránsito intestinal.
Ahora un detalle muy importante, esto no es para tomarlo en grandes cantidades ni varias veces al día, porque justamente es potente. Muchas veces con un vaso a la mañana es suficiente para estimular el intestino de forma más natural. Y de nuevo, como te decía, lo importante es empezar de a poco, ver cómo responde tu cuerpo y ajustar. Y también mucha agua durante el día, ¿sí? Si inclusive al licuado que te dije le agregas un vaso grande de agua, mejor que solo medio vaso. Ahora, hay algo muy importante que nadie te dice y es que no son para todo el mundo. Aunque sean naturales, hay situaciones en las que tenés que tener cuidado. Por ejemplo, personas con colon irritable o intestino sensible pueden reaccionar mal. ¿Por qué? Porque el sorbitol y la fermentación de la fibra aumenta la distensión, los gases y el dolor abdominal en estos pacientes particularmente. Y también en personas que ya tengan tendencia a la diarrea no es el mejor alimento para utilizarlo a diario. Otro punto importante son las personas con diabetes o resistencia a la insulina. No porque estén prohibidas, sino porque necesitan controlar la cantidad y el contexto en el que consumen, ya que el exceso puede generar subidas de glucosas mucho más marcadas. Y algo que pocos tienen en cuenta son ricas en potasio. En personas con enfermedad renal avanzada o con indicación de restringir el potasio, su consumo debería ser limitado o supervisado. Ahora, hay algo mucho más conocido y es lo que te pasa a largo plazo, porque no solo actúan en el intestino, también tienen efecto interesantísimo en los huesos. Hay estudios que demuestran que el consumo regular de ciruelas puede ayudar a disminuir la pérdida de masa ósea, especialmente en mujeres, y esto se cree que está relacionado con los antioxidantes que ayudan a reducir la degradación del hueso. No es que te van a reconstruir el hueso de forma mágica, pero sí pueden ayudarte a frenar ese desgaste que muchas veces pasa desapercibido durante años. Y ahora sí, volvemos a la pregunta clave que dejamos un poquito abierta antes, el tema de la diabetes, porque es verdad que son dulces. Entonces parece lógico que un paciente con diabetes no pueda tomarlas. Pero no es tan simple. Como yo te decía, tiene azúcares naturales, sí, pero también tienen fibra y eso hace que la absorción sea mucho más lenta. No genera un pico tan brusco como por ejemplo el azúcar o el pan blanco. Aunque tampoco son inocentes, tienen un índice glucémico moderado, lo que significa que en cantidades normales, que enseguida te cuento, pueden ser compatibles incluso con pacientes que tengan insulinoresistencia si están bien combinadas, ¿sí? Y las consumís, como te decía, en las dosis adecuadas. Si te excedes, sí aumentará tu azúcar en sangre. Entonces, ¿cuántas se pueden comer al día sin subir de peso y sin subir el azúcar? En la mayoría de las personas, entre 2 a 4 ciruelas es una cantidad razonable, suficiente para tener sus beneficios sin sobrecargar al intestino ni generar exceso de calorías. También hay un beneficio muy interesante a nivel cardiovascular, porque la fibra soluble reduce la absorción de colesterol y los compuestos antioxidantes contribuyen a proteger los vasos sanguíneos. No es que por sí sola van a cambiar tu salud, pero suman, y cuando este tipo de alimentos se incorpora de forma constante dentro de una alimentación equilibrada, el efecto acumulativo termina siendo importante y muy positivo. Entonces, ¿las ciruelas pasas son buenas? Sí. Te ayudarán a tus huesos, sobre todo si sos mujer, si estás en menopausia. Te pueden ayudar a proteger al corazón, bajar el colesterol en sangre, ayudan muchísimo en el estreñimiento siempre y cuando la consumas como te enseñé. Y antes de terminar, hay una duda que seguro me la iban a dejar en comentarios y quiero que comenten sí, si la estaban pensando, o no, si no la estaban pensando. Una duda muy común es, ¿son mejores las ciruelas pasas que las ciruelas comunes? ¿Qué creen ustedes? La respuesta no es que una sea mejor que otra, son diferentes y cada una tiene su lugar. Las ciruelas pasas son ciruelas deshidratadas, entonces tienen más concentrada la fibra, los azúcares naturales, tienen más calorías y más sorbitol, lo que le da ese efecto laxante mucho más potente. En cambio, la ciruela fresca tiene más agua, más volumen y menor densidad calórica, lo que hace que sea más liviana, más hidratante y más fácil de comer en mayor cantidad sin generar ese exceso que a veces pasa con las pasas justamente. Además, al tener menos concentración de azúcares por porción, el impacto en sangre suele ser más suave. O sea, en otras palabras, si tenés diabetes te recomiendo las ciruelas comunes, la fruta, y
En otros casos, como te decía hoy, el estreñimiento o mejoría de huesos, te recomiendo las ciruelas pasas. Si llegaste hasta este momento del video, déjame una manito arriba en comentarios y ayúdanos a llegar a más personas. Espero que este video les haya gustado.